muchas veces nuestros padres tal vez se equivocaron y nosotros no somos quienes para juzgarlo, pero también tenemos que estar teniendo la consideración de que el papá no es el que engendra, sino que el que cría, ¿verdad? En el caso mío, no sé usted, yo tengo un padrastro y también me crié en esa forma. Y al final de cuentas, nosotros también, por el hecho de ser hombres, vamos a llegar al momento de tener que criar a nuestros hijos. Pero tampoco estamos exentos a que no vamos a llegar a sufrir algún divorcio o vamos a estar exentos a que podamos llegar a ser padrastros incluso. Pero no sé qué opinan ustedes. Ya lo había mencionado, ¿verdad? Tenía un padrastro, pues me aportó más que mi propio papá biológico, ¿verdad? Me ayudó a ser una mejor persona, me aconsejaba, cosas que yo no tuve desde pequeño, ¿verdad? Tenía eso, yo no sé, desde los 8 años yo no vivo con mi papá. Y ya 22 años, pues tuve ese padrastro y me apoyó bastante. Él me aconsejaba y todo. Hay un factor muy importante que no lo mencionamos cuando tocamos el tema del divorcio. Es el tema de cómo vas a manejar las nuevas relaciones y cómo vas a manejar todo ante los hijos. Lastimosamente, siempre en un divorcio, el hijo o la hija o quienes estén como fruto de ese matrimonio, pues sufren mucho las separaciones, los cambios y todo eso. ¿Qué ambiente va a generar? ¿Qué madurez tiene la persona, la pareja? Yo, cuando trato el tema de los niños, hay un derecho de los niños, es el interés superior del niño. Ni conocen ese concepto la mayoría de personas. Que es que todas las acciones que un adulto va a desarrollar tiene que considerar que es el mayor beneficio para un niño y una niña. En ese caso no te divorciaría, ¿verdad? Pero bueno, no lo haces. Ponemos que llegamos a ese espacio. ¿Cómo vas a manejar un divorcio con los niños y las niñas? Eso va a determinar qué tan marcado va a ser la vida de este niño o niña cuando esté acá. ¿Por qué? Porque hay familias diversas que en el caso las dos se divorcian, tienen sus parejas nuevas y tienen relaciones armoniosas. Y más bien a un niño se le amplió el mundo en este caso, ¿verdad? Tiene más amor, tiene más espacio, pero depende mucho cómo esta pareja que se divorció va a manejar sus relaciones, ¿verdad? Lastimosamente, tenemos una cultura de chartear. Y esa cultura daña corazones y marca corazones de niños y niñas, ¿verdad? Que es hablar mal de tu pareja anterior. Vamos a ver que aquí en el país predomina la familia donde la mamá se hace cargo del hogar, porque hay un montón de desintegración familiar donde la mamá pues se queda con los niños por una separación, por migración, por alcoholismo, por violencia, entre otras cosas. Pero en ese aspecto, bueno, no sé si debería de preguntarles a ustedes si ustedes consideran que la falta de un padre en el hogar va a influir mucho en el desarrollo de nosotros mismos como hijos. Bueno, en parte pues, yo considero que sí puede influir, ¿verdad? Tanto de manera positiva como de manera negativa. Por ejemplo, si mi papá no era una buena persona, y va a influir en mí negativamente. No necesariamente, pero sí puede influir un poco. Porque, digamos, si tenía algún vicio o algo, por ejemplo, en mi caso, pues mi papá lastimosamente sí, él tenía vicios, pero yo no seguí ese camino. Uno decide quién ser como persona, ¿verdad? Correcto. La imagen a no seguir podría ser, ¿verdad? Sí. Bueno, por ejemplo, en mi pueblo, quizás mis vecinos decían, según yo, pues él va a seguir el mismo camino del papá. Y miren, yo pues ya tengo mis cositas, yo no tengo ningún vicio, gracias a Dios. Y pues he salido adelante con el apoyo de mi mamá. Pero eso también te puede generar un conflicto social, el hecho de que no te críes en alguna familia pues como debería de ser, ¿va? Porque también han existido casos donde el hijo se convirtió en delincuente porque no tenía la presencia de un padre. ¿Será eso un mito o será una realidad? Bueno, igual yo considero que ahí está el rol también de cómo educa la mamá al hijo. Porque, o sea, siempre queda a cargo de alguien. Bueno, un punto nada más, y como decía el compañero, hay un ejemplo. En mi caso, pues mi mamá, pues madre soltera. Y como les mencionaba, la imagen que a veces da uno de sus padres, como la imagen a no seguir que decían, bueno, mi papá decía, no es que la trataba mal, ni violencia más que de repente psicológica, pero yo vi cómo mi mamá luchó para sacarme adelante, por así decirlo,
Y uno como hijo a veces tiende a valorar eso, pues, o sea, tiene que valorarlo y dice, pucha, no quiero que mis hijos pasen lo mismo que pasé yo de repente. Quiero que tengan una imagen de su madre y de su padre y pues que crezcan en una familia de la manera que debería de ser. Pero no en todos los casos, ¿verdad? Porque yo he conocido mamás que dan todo por los hijos y los hijos lastimosamente no saben valorar eso, ¿verdad? Se van por el camino fácil. Tal vez la mamá los ha sacado con gran sacrificio, pero ellos quieren más de eso, más de la buena vida, y se van por el camino fácil y lastimosamente pues terminan mal, ¿verdad? Y esto más que todo por el ejemplo de las familias grandes. Por ejemplo, Samuel, que tiene 5 hijos. Me imagino yo cómo sería un hogar con 5 hijos donde solo la mamá se hizo cargo. Exacto, y no tiene la figura paternal que normalmente debería de estar. Porque, vaya, si la mamá, por muy estricta, por muy buena educación que le dé a los hijos, creo que al final de cuentas la presencia del papá influye demasiado para la toma de decisiones de los mismos hijos y para la crianza de ellos. No, pero A mí me daba risa porque en todos lados, fíjate que yo no vivo con mi papá desde que nací, ¿ah? Mi papá se separaron, pero por mi nombre, que es un poco raro, o sea, Onan es bien escaso, las personas que se llaman así, me reconocen en cualquier lugar que mi papá es cierta persona. Entonces, a mí me da risa porque estoy en la universidad, me dicen, vos hijo de Onan, el agrónomo. Onan aquí, Onan. Pero yo no sé cómo decirle, no, fíjense que yo ni siquiera me crié con él. Entonces, ellos a lo mejor asumen que yo estoy viviendo con él, pero ahí es donde vos empezás a analizar y decís, pucha, me hubiera gustado haber nacido en un lugar donde están los dos padres, o me hubiera gustado haber tomado estas decisiones mientras ellos estaban ahí. Hasta en la misma Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No, ahí no especifica que si es buena persona o que si no, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo no niego a mi papá. Bueno, sin él, pues yo no estuviera aquí. Y de cierta manera, pues tenemos que honrar a nuestros padres, sean buenas o malas personas. Bueno, como sociedad, igual como personas, no estamos para juzgar los casos de las diferentes familias, ¿verdad? Y como lo dije, hay familias diversas. No conocemos las circunstancias que llevaron a una familia, a una pareja, a un grupo de personas a estar como están. Sí, por lo tanto, hay gran cantidad. Yo creo que, obviamente, lo ideal es que los progenitores estén allí, presentes. Pero más ideal es que sean personas de bien y que pues, sean personas que influyan positivamente en tu vida. Porque en muchos casos, lo mencionábamos ahorita, hay padres que están presentes y ni frío ni calor en la vida de los hijos. Sí. Y al final siempre es la mujer la que está ahí, o viceversa, ¿verdad? En otros casos. Entonces, yo creo que va a depender de la calidad de persona. ¿Cómo realmente va a cuidar a construir en la vida de sus hijos? Más que si está presente o no está presente. Si está presente, más vale que sea alguien que realmente va a aportar en la vida de... Pero como presencia nada más, no importa entonces, porque si es un papá que no le interesa, entonces... No solo es la presencia, ¿de acuerdo? Sí, tiene que también... Ahí es el tema del rol, sí, el rol de padre. Sí. Algo que mencionabas también, de los bienes mancomunados y todo eso. Al final, la prioridad tiene que ser los hijos, ¿verdad? Todos los bienes que nosotros adquirimos durante nuestra vida, por ejemplo, la casa, le va a quedar a nuestros hijos, ¿verdad? Algo que, bueno, no sé, tenemos que tenerlo en cuenta. Este que el tema es bien ambiguo y es bien amplio porque hay muchas personas que piensan que cada hijo también tiene que... Vos tenés que presentarle un escenario en tu hijo donde él pueda desarrollarse, hijo o hija, ¿verdad? Y que pueda adquirir sus cosas también. Yo creo que podemos generar en eso. Obviamente el patrimonio familiar siempre debería de bendecir la vida de las siguientes generaciones de una u otra forma. Pero lo más óptimo es siempre permitirle a la persona que tenga ese deseo de desarrollarse, de superarse. Sí, al final creo que en base a ley también está ya definido que no son los hijos los que tienen que ser principales herederos. Porque han habido casos también donde los padres se separan, uno de los padres se quedó con otra esposa, tuvieron otros hijos y le dan la prioridad a los otros hijos. Y al hogar primero, al primer hogar que tuvieron, pues tal vez no ni siquiera se acuerdan de los hijos que tuvieron y entonces los despojan de las pertenencias que les correspondían, no solo por ley, sino también por moral, ¿va? Entonces, en ese aspecto, tampoco es ser materialista, sino también considerar el futuro de los hijos que para ellos se trajeron al mundo. Guan.